Hola y bienvenidos. Hoy vamos a entrevistar a Sebastiana Barraez, una de las periodistas que mejor conoce el mundo militar venezolano, las fracturas internas del régimen. Sebastiana ha investigado durante años a la Fuerza Armada, el SEBIN y los movimientos del poder que se dan detrás de las sombras. Y justo hoy, cuando incluso actores que apoyaban el régimen, incluidos aliados internacionales como los iraníes, empiezan a tomar distancia. Analizaremos con ella las traiciones, delaciones y quiebres que están debilitando el chavismo desde adentro. Este es el mapa real que se está fracturando al régimen. Sebastiana, bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Sebastiana, justo hoy vi en su cuenta de X eh, una, un comentario que hizo usted sobre cómo incluso hasta los iraníes están tomando distancia del régimen de Maduro. ¿Qué significa este gesto en medio de tantas traiciones internas? Bueno, lo que ocurre, al fin y al cabo, siempre que un régimen está a punto de caer. Es decir, es cuando, entre otras cosas, pues se revelan las fracturas internas, los miedos, y en este caso no solamente está ocurriendo con el régimen venezolano internamente, sino que también está ocurriendo con esos aliados externos, y me refiero no solamente al caso de organizaciones o, por ejemplo, a países incluso que en algún momento han manifestado apoyo al régimen venezolano. Esta acotación viene a propósito de que hemos visto la posición que asumió digamos, uno de estos comentaristas iraníes, quien indica que le resultó impresionante cómo la diplomacia de Irán en Venezuela pues haya sacado a los familiares, precisamente temiendo lo que pudiera ocurrir, es decir, que haya una situación militar invasiva por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Y por qué es creíble lo que esta persona ha revelado? Porque uno se pregunta, una persona que trabaja además para la televisión estatal iraní, él se llama Mehdi Kanalizadeh, y es el presentador de un programa, digamos, estatal, y revela que la diplomacia iraní en Caracas, por miedo a que Estados Unidos lance un ataque militar, pues sacaron a su familia. Por eso es que digo que imagínate, si los iraníes son de los más incondicionales que tiene el régimen venezolano y están tomando acciones como estas, colocando sus bardas en remojo, pues, ¿qué más puede esperar el régimen? Sebastián, hoy estamos hablando de eso, de quienes están dejando al régimen, de las delaciones. Y una de las delaciones que esta semana se conoció es el caso del Pollo Carvajal. Él marcó un quiebre. ¿Qué representa para el chavismo que uno de sus hombres más cercanos de inteligencia haya decidido hablar, inclusive haber mandado una carta y suponemos que va a entregar más información? Mira, hay varias cosas que es importante destacar. Una, ¿quién es el Pollo Carvajal? Es decir, el mayor general Hugo Armando Carvajal Barrios. Y esto es muy relevante porque es que no estamos hablando de cualquier persona. Carvajal Barrios fue el hombre que ocupó más tiempo la inteligencia militar en Venezuela. Él fue el director de lo que se llama la DIN, hoy en día DGCIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero además, no solamente que estuvo gran parte del gobierno de Hugo Chávez como director de la DIN, sino que también estuvo una parte del régimen de Nicolás Maduro. Así que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del hombre que filtró además
la designación de todos esos militares que están hoy en el alto mando militar. Todos esos pasaron por los filtros de Carvajal Barrios a través de la Dirección de Inteligencia Militar. Pero también, ya una vez que sale de esta actividad en el régimen de Nicolás Maduro, entra a ser parte de la Asamblea Nacional representando al Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que digo en resumen es que es un hombre que ha mantenido estrecha relación durante toda la revolución con los hombres claves, no solamente del sector civil, sino del sector militar, pero además porque ha mantenido una posición absolutamente comprometida con esos secretos, con esos oscuros secretos del régimen en la relación, por ejemplo, con las organizaciones terroristas internacionales, incluyendo la guerrilla colombiana. Pero no solamente ha sido el Pollo Carvajal, también han salido militares, exmilitares, funcionarios que ya están fuera desde Venezuela. ¿Qué es lo que más le teme Maduro? ¿Qué tipo de información se podría filtrar? A ver, lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferencia, perdone que insista en esto, pero una diferencia que tiene el Pollo Carvajal en comparación con otras figuras del régimen que han declarado en tribunales, más que todo por razones de, digamos, de corruptelas y demás, en el caso del Pollo Carvajal es algo mucho más denso. Fíjese, el general Carvajal Barrios se declaró culpable, además de narcotráfico, y se declaró culpable de las relaciones con los grupos de la guerrilla colombiana. Entonces, estamos hablando que esos oscuros secretos del régimen, él los maneja y ahora sencillamente le está diciendo al mundo que es lo que él sabe, es decir, que Pollo Carvajal acaba digamos, de abrir esa caja de Pandora que en Venezuela sabíamos que existía. Y lo sabíamos, obviamente, por esas relaciones intrínsecas. Pero, por ejemplo, el Pollo Carvajal dice algo que va a traer sin duda consecuencias. Y es, entre otras cosas, cuando, por ejemplo, señala que él fue testigo de que Hugo Chávez dio instrucciones y después Nicolás Maduro para digamos, crear e impulsar estas organizaciones como el Tren de Aragua para proteger internamente a la revolución, pero ojo, también para expandirlos hacia los Estados Unidos e implosionar con todo lo relacionado al narcotráfico a ese país. Sebastián, usted conoce muy bien Venezuela desde adentro y sobre todo el tema militar. ¿Usted cree que en este momento hay alguna división entre los militares? Muchísimas, muchísimas. No solamente porque hay divisiones con los militares dependiendo del nivel que ocupen. Una cosa es los militares en el más alto rango y estaríamos hablando, por ejemplo, de aquellos que ocupan el alto mando militar e incluso el alto mando militar ampliado y los subalternos. El hecho de que exista una posición más comprometida por parte de alguno de estos oficiales con la revolución bolivariana no es por razones ideológicas. Debe haber uno o dos por allí, pero la verdad es que la gran mayoría ha adquirido compromisos económicos, están profundamente comprometidos, algunos de ellos, con estas redes del narcotráfico que han florecido en los últimos años en Venezuela. Y esa relación de esos mandos militares altos o medios con esas bandas criminales o con organizaciones criminales o incluso con organizaciones guerrilleras o algunos países comprometidos o que son un problema para el continente, miren que eso trae sus consecuencias, porque el resto de la estructura armada, de la Fuerza Armada, se ha venido deteriorando de manera progresiva
¿Y cuál ha sido la respuesta del régimen venezolano? Darle armas a los civiles. Lo hacen a través de llamar a esos civiles milicianos cuando realmente no son más que civiles armados. La milicia venezolana es ilegal, es inconstitucional, porque nuestra constitución dice que refleja que en Venezuela la estructura militar solamente tiene 4 componentes: el ejército, la aviación, la Guardia Nacional y la Armada. Es decir, no existe milicia. Este es un invento que se crea Nicolás Maduro. Bueno, ya antes lo había hecho Hugo Chávez, pero se materializa con Nicolás Maduro para poderle dar armas a los civiles y justificar el deterioro inmenso que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Se podría hablar que hay una guerra interna entre el DGCIM y el SEBIN? ¿Hasta dónde llega la vigilancia, las declaraciones y la paranoia dentro de los cuerpos de inteligencia? Mire, si esa pregunta me lo hubiese hecho hace 2 años atrás, le diría sin ninguna duda que había una marcada diferencia y un enfrentamiento profundo entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que controla Diosdado Cabello, antes a través del general Gustavo González López y ahora a través del general Alexis Rodríguez Cabello, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que durante muchos años estuvo en manos del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, y hoy actualmente en, en manos del general, Benavides, se me olvidó el nombre de él. Pero bueno, el caso es por qué eran marcadas esas diferencias. Porque el SEBIN era controlado por Diosdado y la DGCIN directamente por Nicolás Maduro, y ese enfrentamiento era bien profundo entre las dos organizaciones. Hoy en día, no, porque Diosdado Cabello ha logrado no solamente seguir controlando el SEBIN, sino que además ha logrado penetrar la Dirección General de Contrainteligencia Militar y ha hecho una especie de extensión de la Policía Nacional Bolivariana, que está al mando de Diosdado Cabello por ser el ministro del Interior y Justicia, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Entonces, esa división o ese enfrentamiento que siempre existió entre los dos organismos, hoy es mucho más difuso. Me imagino que en este momento hay una paranoia dentro de los cuarteles. Y me hago una pregunta. ¿Cómo operan las purgas dentro de los cuarteles? ¿Quiénes son los primeros en quedar bajo sospecha cuando se detecta alguna fisura? Mira, sí hay una gran paranoia al interior de la Fuerza Armada, pero también lo hay dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Electoral, de la Fiscalía. Es decir, en Venezuela está operando un aparato de inteligencia muy poderoso, con un estilo además muy marcado por los cubanos, que tiene una vigilancia permanente sobre los funcionarios. Ahora, también es cierto que ese control los ha llevado en su obsesión y en esa locura, sobre todo que tienen en los últimos meses, particularmente, yo creo que en el último año, mucho más del último año, ya cuando empezó a ser evidente que las grandes mayorías en Venezuela no apoyaban al régimen venezolano, y además cuando ocurrió la votación del 28 de julio, cuya gran mayoría de los centros de votación donde estaba concentrada el voto militar, pues fue a favor del doctor Edmundo González Urrutia, incluso sobre la media nacional. Entonces, esa paranoia aumentó mucho más, y en estos momentos pues han detenido a muchísimos militares, incluso oficiales. Todo aquel que parezca sospechoso o que sea sapeado por otro o delatado por otro, pues entra en eso que yo llamo el trapiche de la revolución, y es que sencillamente los van descartando, los van deteniendo, los van desapareciendo, y eso es parte de esa paranoia, de esa locura
que ha llevado incluso a que desde que Estados Unidos está ejecutando estas operaciones en el Caribe, Nicolás Maduro haya profundizado sus anillos de seguridad con personal cubano y además, pues Diosdado Cabello, ante casi con 200 escoltas, con varios anillos de seguridad, protegidos ellos y su familia, porque, bueno, temen a la traición. No le oigo. Mucho. Y esa traición donde los cubanos han estado muy observadores y muy de cerca, es cierto que podrían tener amenazas no solamente Maduro, sino también Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, porque no los querrían vivos si se entregan o se van del poder. Bueno, a ver, yo no sé si realmente sean todos, por lo menos de lo que hemos obtenido información pública, además, que se ha filtrado de la conversación que habría tenido o que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Nicolás Maduro, es que precisamente Maduro habría expresado que tenía el temor de abandonar el poder porque los cubanos pues no lo dejarían salir con vida. Y eso es lo que se ha, digamos, lo que se ha filtrado, pero digamos que también podemos entender que eso tenga una razón clarísima, porque quién mejor que Nicolás Maduro sabe, conoce, pudiera negociar en algún momento los secretos de esa relación que ha habido con Cuba, de todo, porque esa relación ha sido no solamente económica, ha sido una relación que ha implicado poderosos acuerdos y digamos que uno no descartaría que esa expresión de Nicolás Maduro, que le pudo haber dicho a Donald Trump, sea cierta, que tenga el gran temor de no salir con vida porque los cubanos no se lo permitan. Sebastián, usted habla sobre el trapiche de la revolución. Y entre los militares siempre existen dos tipos de militares. Uno, el que le gusta las armas, y el otro, el ideológico. ¿Podría existir alguna ruptura en esas dos líneas y convertirse en una ruptura abierta? A ver, es que yo no dividiría, o sea, no haría esa división en esos términos. No, Yo sí, creo que señor. yo creo que a todos los militares sin duda les gustan las armas y porque de hecho se preparan y se entrenan para eso. Ahora, ideológicamente apenas es un pequeño grupo, pero muy pequeño. Mire, yo le puedo decir además con absoluto conocimiento que la gran mayoría, no solamente de la Fuerza Armada, sino de la propia revolución, tiene apenas un pequeño grupo comprometido ideológicamente con esa revolución. La gran mayoría no cree en ella. La gran mayoría sencillamente ha sido un aprovechador de las circunstancias. Por eso es que tenemos cantidad de líderes de la revolución o en algún momento que fueron líderes de la revolución en el exterior viviendo cómodamente con los dineros que se llevaron de Venezuela. O tenemos a gente, por ejemplo, como el exministro de Petróleo, Tarek El Aizami, preso o desaparecido, o escondido quién sabe dónde, o en libertad quién sabe dónde, después de haber ejecutado una de los mayores operaciones corruptas en petróleos de Venezuela. Entonces, creo que hace mucho tiempo esa figura ideológica dejó de importar en la revolución bolivariana. Usted hoy ha hecho énfasis mucho a la información que está entregando el pollo Carvajal, pero ¿qué tan probable es que aparezca una nueva delación similar y de alto nivel? ¿Ya se están viendo señales de una traición que podría sacudir al régimen de alguien más que quiere entregar información? Mira, la verdad fue que recientemente llamó mucho la atención hace unos días cuando Nicolás Maduro habló con mucha seguridad y mucha certeza de la traición e incluso se atrevió a aseverar que había un nuevo, digamos, paralelamente, haciendo comparación con las traiciones a Simón Bolívar. Obviamente Maduro está muy lejos de ser eso, ¿no? Pero digamos que hablaba de la traición de Santander a Bolívar y refería que por ahí estaba el Santander e incluso aseguró que él sabía que ese Santander estaba ahí, o sea, como con la certeza
de que sobre él se ciñe una traición por parte de alguna de esas personas, que obviamente tiene que ser de los más cercanos que tiene, porque tampoco es tan fácil penetrar ese cordón de seguridad muy estrecho, de gente muy estrecha alrededor que tiene Nicolás Maduro. Sebastián, si mañana un general de peso decide entregarse o hablar, ¿cómo cree que se reacomodaría el poder dentro del chavismo? A ver, es que yo creo que eso no depende de que hable un general o no. La revolución bolivariana tiene unos ciertos parámetros que le permiten funcionar y mantenerse a punta de represión y de miedo, ejerce presiones no solamente sobre los funcionarios, sino también sobre sus familiares y además lo ha ventilado abiertamente. No le importa ir contra la familia de quienes hasta ayer le han servido y lo hace además de manera brutal, pues, porque incluso detiene niños, detiene ancianos, o sea, sin ningún tipo de parámetros. Que un oficial pueda salir y rebelarse ante la situación en Venezuela, miren, no es tan sencillo hacerlo, a menos que lo pudiera hacer con un grupo o que existiera un acuerdo para, digamos, ejecutar una acción de tipo militar interna, incluso lo que sería como un golpe dentro de esa revolución, pues. Sebastián, ya para terminar, nosotros todos los días recibimos a través de nuestros mensajes internos mensajes de venezolanos que nos hablan de su ansiedad, de que como hoy se habla de pruebas, de delaciones, de posibles ataques del gobierno de los Estados Unidos, de que vaya a salir, los llenan de esperanza, pero finalmente han pasado meses después de las elecciones del julio del año pasado y no ha pasado nada. ¿Ustedes qué esperan? A ver, es que yo creo que estás partiendo de una premisa equivocada. Y te lo digo por lo siguiente, porque creo que no se trata de esperanza. O sea, yo como periodista no estoy vendiendo esperanzas a nadie. Nosotros sencillamente hacemos un registro de lo que ocurre desde el punto de vista de la realidad, pero sí puedo decir que eh, hubo una acción que yo considero realmente que fue heroica el 28 de julio, que dio un paso adelante, y lo digo precisamente con conocimiento de causa porque yo fui por algunos países donde fui preguntando sobre lo que había significado o lo que la gente pensaba, liderazgos pensaban sobre lo que ocurría en Venezuela, y una gran coincidencia era que todos decían que por primera vez se demostraba el fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, primero que hay la certeza de que Nicolás Maduro está usurpando el poder en Venezuela. Eso antes no lo había. Los recursos de la revolución habían sido bien habilidosos para comprar o por lo menos nublar la verdad de lo que sucedía en el país. Por otra parte, queda absolutamente claro que el acuerdo que firmó Nicolás Maduro, teniendo a Noruega como intermediaria como testigo, digamos, como participante activo del el llamado Acuerdo de Barbados, finalmente no terminaron cumpliéndolo, que incluso Noruega tuvo que reconocerlo públicamente en un informe que presentó meses atrás. Por otra parte, claro que hemos avanzado. Venezuela tiene en estos momentos en Miraflores a un presidente ilegal e ilegítimo en el poder, mientras que tiene también a un presidente electo, que es el doctor Edmundo González Urrutia, que las actas, es decir, los documentos que lo prueban, dicen que él ganó casi por el 70% de la votación. Y por otra parte, también tenemos una operación que ha venido avanzando desde los Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, porque es que el narcotráfico mueve muchísimo dinero y el narcotráfico aceita todos los caminos inimaginables.
Entonces, esta acción de Estados Unidos contra los cárteles y además señalando precisamente a esta camarilla que está en el poder en Venezuela y a los líderes del Tren de Aragua, mire, yo creo que se ha avanzado extraordinariamente bastante. Y por otra parte, además ha quedado claramente demostrado cómo el Caribe y cómo las rutas del narcotráfico en Venezuela permitían la salida de embarcaciones con cocaína, con drogas, a través del mar, que es al que Venezuela le da apertura. Pero además de eso, hay varias acciones que han ocurrido que están ejerciendo una poderosa presión sobre el régimen venezolano, aunado al quiebre interno de una cantidad de personas. Lo que pasa es que no se nota, digamos, públicamente, pero por ejemplo, la sustitución o este nombramiento de las 12 personas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que son como los líderes de la revolución, queda claramente demostrado que eso no, o sea, que ahí no hay realmente liderazgo de peso, que además en muchísimas instituciones la gente ha ido desertando, antes han abandonado los cargos, hay un gran temor de una cantidad de personas del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados, de incluso generales, de gente que ocupa cargos relevantes en el país. Pregúntese, por ejemplo, dónde está Alessandro. ¿Por qué no ha vuelto a salir Alessandro? Bueno, porque obviamente ellos están ocultos, saben, sienten por primera vez que están expuestos ante el mundo y que los aliados que habían tenido, como esos, los que enseñaban como el perro bravo, China, Rusia, Norcorea, Irán, pues resulta que ni han aparecido, ni han manifestado abiertamente que están dispuestos a defender a Nicolás Maduro para que se quede en el poder, ni siquiera los aliados cercanos. ¿Dónde están los países del Foro de Sao Paulo? Nada. Lula da Silva, Gustavo Petro han manifestado algunos apoyos tibios, pero no hay. ¿Cuál es el aliado que le queda hoy a Nicolás Maduro? Cuba. Cuba y Nicaragua. Más nada. En Venezuela ya se hizo. Se hizo en julio del año pasado, tú lo has dicho, todo está servido, solamente falta el golpe final. Quiero agradecerte, Sebastiana Barraez, por tu tiempo. Admiramos mucho tu trabajo como periodista, como investigadora y por llevar en este momento la voz de los venezolanos sobre todo lo que está ocurriendo. Gracias. Y quisiera, antes de terminar, la gente que quiera conocer de tus redes, de tus medios, ¿cómo te puede ubicar? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Wilson, gracias a tu audiencia. Pues yo escribo a través de Infobae Venezuela. Tengo un canal, salgo todos los días en la mañana, después de las 7:30 de la mañana, hora Venezuela. Mi canal se llama Sebastiana Sin Secretos. Me pueden escribir, ahí aparece mi número de teléfono, aparecen mis redes sociales, mi Instagram, Sebastiana Barraez, mi Twitter o mi X, Sebastiana B. Y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa. Gracias, Wilson, a ti y a la audiencia. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias por tu tiempo. A ustedes, nuestros suscriptores, gracias por seguirnos todos los días. Estamos, al igual que Sebastiana, que también sale todos los días a las 7 de la mañana. Nosotros tratamos de salir tipo entre 3 y 4 de la tarde, hora Miami. Porque estamos abordando todos estos temas de Venezuela y del Caribe. Gracias por escribirnos, gracias por suscribirse, por compartir para que otros también sigan viendo este contenido que es de mucha importancia justo en este momento histórico en la región. Hasta la próxima.